eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres la cabeza de esta iglesia, tú eres el dueño de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra casa, de nuestro coche, de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de nuestra escuela. Tú eres el Señor. Gracias. Permite que nada ni nadie perturbe nuestro tiempo de meditar y de reflexionar y de pensar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El hermano Guillermo Lozano predicó sobre la carta a los romanos e hizo todo un trabajo en el que nos llevó a pensar acerca de la gracia de Dios en medio del pecado y de las situaciones de la oscuridad y la condenación del pecado, que es lo que Pablo menciona en los primeros capítulos, y después nos habló el hermano Guillermo de nuestra necesidad de vencer, de salir hacia adelante con estas situaciones y caminar con el Señor. No voy a predicar toda la carta, porque no, pero quiero trabajar con ustedes el capítulo 12, versículos 1 y 2. Permítanme empezar y voy a necesitar de su tiempo y su atención, su cabeza y su corazón, por favor. Antes de leer, quisiera llamarles la atención a que la carta a los romanos, como nos lo dijo el hermano Guillermo, tiene como tema central la justificación por la fe. Y esto es lo que Pablo menciona desde el capítulo 1 y después va a hablar de la tremenda situación del pecado. Aquí están. Este es un sermón didáctico, voy a enseñar. Es un sermón pastoral. Quiero atender nuestro proceso del cambio espiritual, nuestro desarrollo cristiano. Entonces, en los capítulos 1, 2 y 3, Pablo va hablando del pecado y de cómo somos todos condenados por el pecado. Y en 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nos habla acerca de que la única respuesta, la única manera, la única situación que tenemos es la gracia de Dios, que la tomamos por la fe, y teniendo fe en la gracia de Dios somos justificados. Y por eso el capítulo 5 de Romanos es: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es maravilloso. Y en el capítulo 6:23 entonces dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y viene entonces el apóstol Pablo hablando de esa situación del pecado, pero después viene para hablar de la justificación por la fe al tomar la gracia de Dios. Y por cierto, Luis, me parece muy impresionantemente bueno ese grupo de Romanos 12, 1 y 2, y mucho influyó para que tomara la decisión el miércoles. Todavía no tenía definido aquí qué trabajar, cómo trabajarlo, y las cosas que estuve leyendo, Luis me invitó y me incluyó en un grupo que se llama Romanos 12, 1 y 2, y he leído cosas muy interesantes. Gracias, Luis, por ello. Y entonces en el capítulo 6, cuando dice esto de la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, viene como una especie de alivio después de caminar por las calles de la ciudad en el calorón y tener una impresionante, casi una insolación. Viene una agua fresca, una sombra maravillosa, y viene y nos dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Wow! Y entonces uno descansa, o yo descanso de esa lucha y de esa carga que significa mi pecado, que me separa de Dios y me condena. Y luego en el capítulo 7, el apóstol Pablo hace un retrato de nosotros, de ti y de mí. Bueno, por lo menos de mí. Cuando Pablo habla de: caramba, lo que quiero hacer, no puedo hacerlo, y lo que no quiero hacer, una y otra vez estoy haciéndolo ahí. Y entonces se presenta ahí con esta expresión la difícil situación que nos
toca vivir como cristianos y cristianas, y particularmente a nosotros aquí. Cuando Pablo escribe esta carta, están allá, tierras muy lejanas, hace 21 siglos. Nosotros estamos ahora aquí, ahora y aquí, en un contexto diferente. Estamos a 11 de septiembre del 2016. Tenemos un contexto diferente, pero una condición humana igual, unas luchas como cristianos iguales, en donde lo que no queremos, o bueno, lo que yo no quiero hacer, lo hago. Y tengo que confesarle mi pecado, y por eso empezó el culto leyendo el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y entonces, por la gracia de Dios, a pesar de la realidad del pecado que está siempre a la puerta y tocándome a mí y no sé a ti, y en donde muchas veces por alguna u otra mil maneras caigo, vuelvo a regresar. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y me toca a mí tomar la parte, no la que ya tengo, que es el pecado, pero la parte que me da Dios y que dice que es su gracia. Y entonces, una vez que tomo conciencia de ese pecado que está en mí, y puedo tomar conciencia de la gracia de Dios que me es dada por Dios, no por mí, no por mis méritos, no porque soy muy bueno, o porque sé mucho, o porque no sé nada, sino porque Dios me ama. Entonces lo tomo y me apropio y hago mío la realidad de que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no en mis fuerzas, no en mis conocimientos, no en mis emociones, no en mi relación, no en mi postura, no en mi nombre de pastor, no en otra cosa, sino la dádiva de Dios es vida eterna. Y David, cuando toma conciencia de su pecado en el 51, Salmo, después toma conciencia del perdón, 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y entonces uno puede andar como David, en medio de problemas y con tentaciones y situaciones, yo también, sabiendo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. El capítulo 8 entonces, si en el 6 terminó la dádiva, el 7 es el retrato espiritual, moral nuestro. El capítulo 8 entonces es, hermanos, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Wow. No hay condenación. No es por nuestros méritos, es por más la dádiva de Dios es vida eterna. Y luego entonces en el capítulo 9 se mete en un problema, en un asunto doctrinal sobre la elección de Israel, etcétera. Y por fin viene el capítulo 10 discutiendo esto de Israel, hasta que llegamos al capítulo 12. Y empieza el capítulo 12 de una manera, Pablo, extraordinariamente llamativa. Así que equivale a en virtud de lo anterior, o por lo que se está diciendo, por lo que se está argumentando, por lo que estoy diciéndoles. Así que, hermanos, y voy a leerlo como está escrito ahí frente a ustedes, que no sé si alcanzan a verlo, porque aquí lo tengo en grandote, pero ahí está chiquito, no sé por qué. Disculpen, pero ahí dice: hermanos, les ruego por las misericordias, más la dádiva de Dios, les ruego por las misericordias de Dios, no se conformen a la vida del mundo, pero transfórmense, renovando su entendimiento, y comprobarán que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Wow. Entonces tiene mucho que decirnos el apóstol Pablo aquí en estos dos versículos. Les ruego por las misericordias, en virtud de la gracia, en virtud de las bendiciones, en virtud de que la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, dice él,
presentemos nuestro cuerpo. Estoy en el verso 1. Presentar el cuerpo. El cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado para movernos, para comunicarnos. Es el recurso que tenemos los seres humanos para interactuar. Es la forma que Dios nos ha permitido tener, diferente a los animales, diferente a las plantas y a cualquier ser vivo, pero que nos permite virtudes únicas en toda la creación, como son el pensar, la voluntad y las emociones. ¡Gloria a Dios! Pero entonces Pablo dice: presenta tu cuerpo. Mi pastor era un hombre para mí, tan sabio, que nos decía: usted no adora si no presenta su cuerpo al Señor. Y algún día se me ocurrió a mí preguntarle: ¿cómo es eso? Y me dio un zape y me dijo: usted puede cantar todo lo que quiera, si usted no presenta su cuerpo a Dios como templo del Espíritu Santo, usted no está adorando. Ya entendí. Porque no solamente es cuestión de pensar, de voluntad y de emoción, sino que el cuerpo, porque el cuerpo como recurso que Dios nos ha dado, ¿todos tienen cuerpo? El recurso que Dios nos ha dado para interactuar, para ver, para vernos, para sentirnos, etcétera. El cuerpo es el recurso también que Satanás utiliza, o que el demonio utiliza, o que el diablo, como quiera usted llamarlo, o que el chamuco utiliza para trabajar en nosotros tentación, pecado. Al grado tal que Pablo, en otra parte de la escritura, en Corintios, dice él: hay pecado, o el pecado tiene que ver con el cuerpo. ¿Me expliqué o no? Y es cosas de cultura muchas veces. Disculpen que hable de lo que voy a hablar. Nosotros vivimos en una cultura como la tenemos, que no tengo por qué describírselas porque todos lo vivimos todos los días. Me llamó mucho la atención, ahora que anduve allá por donde anduve. Hace calor como aquí, la temperatura es como esta. En Madrid es seco, muy seco, pero en Galicia es muy húmedo, igual que aquí. Me llamó mucho la atención que las mujeres allá, prácticamente todas, andan en la calle, van a hacer sus cosas cotidianas en unos pequeños chorcitos, o faldas muy cortas, o vestidos muy cortos. Y permíteme, nadie les dice nada. Y lo observé deliberadamente. Nadie voltea a verlas. Y nadie, repito, les dice nada. Es otra cultura. Aquí venimos o vamos a algún lado, a la escuela, al trabajo, y alguien se presenta así, y olvídate, el comedero y el pensadero. ¿Sí o no? Es otra cultura. Entonces las luchas nuestras son diferentes a las luchas que ellos pueden tener, pero la palabra es la misma: presentemos nuestro cuerpo. Que presentemos nuestro cuerpo. Y hay que hacerlo en sacrificio. Y la palabra sacrificio es la misma que se utilizaba en el Antiguo Testamento cuando había que sacrificar un animal pidiendo perdón por los pecados. De tal manera que en lugar de presentar nosotros un animal, nos presentamos nosotros y le decimos a Dios: aquí está el sacrificio de adoración que traigo para ti hoy, Señor. Mi vida, con todo cuanto soy, tengo, puedo, hago, siento, pienso, digo, lo que sea, mi vida, mi cuerpo es para ti. En ese sentido, al presentar nuestro cuerpo, dice el apóstol ahí, versículo 1, que hay que hacerlo de manera viva. Es decir, totalmente intencionada. Es decir, totalmente entregada. Pero además, santo. Es decir, apartado deliberadamente, intencionadamente para Él. Además, agradable a Dios. Es decir, en donde Dios pueda ver que nuestra sinceridad está ahí presente.
O como decíamos en el sermón de hace 8 días, verdad. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Se acuerdan? En verdad. Un problema que el apóstol Pablo nos está mencionando en esta carta y en otras cartas, una situación complicada que la palabra de Dios nos presenta, es que el pueblo de Dios muchas veces nos reunimos a cantar, a hacer, a decir, a orar, a presentar, a dar, etcétera, teniendo nuestro corazón alejado de Él. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios, a través del profeta Isaías y otros, pero a través de Isaías, dice: estoy harto de que ustedes vengan, presenten, den, sacrifiquen, porque su corazón está lejos de mí. Por eso entonces el apóstol Pablo, con una total sabiduría de Dios, pero con toda tingencia, es decir, puntualidad santa para nosotros, dice: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sinceramente, honestamente, pues de otra manera, verso 1, nuestro culto no es racional. Solo es racional, solo es pensando, solo es sentido, solo es intencionado cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando hacemos eso, entonces logramos hacer, permítanme referirlo y con todo respeto a Dora, igual que lo que Dora dijo el lunes, me sentía yo muy mal, doblé mi rodilla, oré, leí la palabra y me sentí liberada. De eso se trata el culto a Dios, en donde puedo venir y entregarle la vida al Señor y hacer de mi vida un recurso en las manos de Dios para la gloria de su nombre. Es así entonces Pablo nos exhorta: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, no se conformen a la forma de vida del mundo, porque somos muy metidos en frivolidades. Porque como Pablo lo dice en el capítulo 7 de Romanos, lo que no queremos hacer hacemos, y lo que queremos hacer no logramos realizarlo. Y entonces vivimos con grandes frustraciones, con terribles frustraciones y un elemento de estancamiento grave, muy grave. Porque en la lucha y en la intención de crecer y de ser cristianos alegres, victoriosos, que no tenemos problemas para hacer las cosas que el Señor quiere, que no tenemos problemas para usar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, no tenemos problemas para hacerlo. Pablo sabe, la Biblia sabe que surgen problemas cuando estamos en esa lucha de cambio, en esa lucha de desarrollo espiritual, frustración, y entonces hay un estancamiento. Se frustra muchas veces uno por la falta de crecimiento, es que sigo igual. Y esa situación de estancamiento en donde ya no se hace nada por seguir creciendo, y entonces empieza algo como tantos muchachos en las universidades, pues ahí voy echándole ganas, pero sin avanzar. O como tantos negocios, pues ay no, ¿cómo le ha ido, hermana? Pues antes estoy. Qué bueno que vino, pues antes vine. Y cosas de ese lenguaje, de esa forma de ser, que todos los días tenemos nosotros posibilidades de decir, pero también tenemos posibilidades de no decir. En ese proceso de cambio, una vez que tomamos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús por su gracia, entonces Él, escúchalo, Él obra en nosotros un cambio espiritual. Pero el crecimiento, si bien lo da Él, es un asunto de esfuerzo nuestro. ¿Sí o no? Es semejanza como cuando va uno a la escuela. El profesor me enseña, pero el que tiene que aprender soy yo. El crecimiento lo da el Señor, pero la intensidad de mi esfuerzo
por hacerlo, justamente corresponde a mi persona. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¡Wow! ¿Qué podemos hacer? Valdría la pena que en este momento, estoy pastoreando, no estoy en el diplomado, estoy pastoreando. Valdría la pena que nos detuviéramos un segundo, 2, 3, 5. Y no se trata de lastimarnos y decir, hoy soy poca cosa, soy un gusanito y nadie me quiere. No, no. Tampoco se trata de decir, yo soy Juan Camaney y masco chicle y soy el pipiripau de la Bim Bum Bau. No. Si se trata, lo que quiero que hagas es, piensa 5 segundos. ¿Cómo estás con el Señor? No quiero que me digas, o que pienses, perdón, una generalidad. Yo estoy en paz. Tampoco que digas, ay, pastor. No. ¿Cómo estás? Si la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, es la respuesta de Él a la realidad del pecado. La paga del pecado es, si tú y yo no podemos decirle a Dios en este momento con confianza, seguridad, libertad, papá te quiero, eres mío. O como David, Jehová es mi pastor. O como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O como Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, etcétera. Si tú no puedes decir eso, entonces detente un momento y considera que muy seguramente, no probablemente, seguramente lo que necesitamos es arrepentimiento. Perdón, no se ve. Aquí se ve perfectamente bien. Y no porque lo tengo aquí, sino porque está grandote. Pero el formato acá es diferente. ¿Me expliqué o no? Arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento significaba dar la vuelta, un giro de 180 grados. ¿Entienden qué es eso? ¿Perdón? Media vuelta. ¿Vas para allá? Eso se llama arrepentimiento. De tal manera que si un militar, en lugar de decir media vuelta, dice arrepiéntase. De eso se trata. Esa es la palabra del Antiguo Testamento. Y la palabra del Antiguo Testamento implica, su enfoque es cambio de conducta. Y entonces ahí entra una lucha, porque la conducta puede ser cambiada, pero no significa que en la raíz, que en el fondo de nuestro cuerpo, en donde está el alma, donde están los sentimientos, en las emociones, el pensamiento, no significa que por el cambio de conducta simplemente ya cambió la esencia interna. ¿Me expliqué? Por eso una terapia, por ejemplo, a una situación de adicción, yo no me quedo conforme con que deje la adicción y entonces ya se ponga a chupar dulces o a comer chocolate. No, hay que cambiarlo de adentro. Y terapéuticamente se trata de atender su ansiedad y su crisis de apego, pero espiritualmente hay que ponerle un corazón nuevo. ¿Me expliqué? Tantito, perdónenme la clase de psicología. Disculpen. Entonces, en el Antiguo Testamento, el énfasis, el enfoque estaba en el cambio de conducta. Vuélvanse a mí, dice Jehová. Estoy harto de sus sacrificios, su corazón lo quiero conmigo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra tiene que ver con metaneo, que significa, o que es la raíz de metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Transformación. Y ahí entonces es un cambio de manera de pensar, en donde el cambio de pensar me lleva a una voluntad y a una emoción, a una conducta entonces intencionada de otra manera. Ejemplo, estoy estudiando ingeniería, primer semestre, repruebo matemáticas. En ingeniería reprobar matemáticas. Y entonces pienso, no, pues no sirvo para esto, no la voy a hacer. No, mejor me salgo. No, entonces no. No, le voy a echar ganas. No, pues no. ¿Y de qué?
Mi voluntad, a partir del pensamiento, mi voluntad fue una conducta de salida, de huida. ¿Y cuántos cristianos hay así? ¿Conozco? ¿Me ayudan? Misma experiencia. Estoy en ingeniería y reprobé matemáticas. Reprobé matemáticas. Y pienso, quiero ser ingeniero. No le voy a echar ganas, voy a actuar. No me voy a castigar diciéndome inútil, tonto, tarado. Voy a actuar, voy a estudiar, voy a aplicarme. Y entonces mi voluntad lleva una conducta. Es lo mismo en el cristianismo. Hoy fracasé, hoy me siento mal, hoy tengo muchos problemas. ¿Qué voy a hacer? No, el Señor ya me abandonó. No, no tiene caso ir a la iglesia. No, mira, no cambian. No, mira el pastor cómo es. Le voy a echar ganas, voy a orar. Piensa, actúa, pon un pensamiento y una voluntad que te permita entonces algo, una motivación interna. Algo interno, algo que venga desde aquí, porque lo que Pablo nos dice es culto, ¿cómo? Racional. Y la palabra ahí tiene una raíz de episteme. ¿Se acuerdan cuando prediqué segunda de Pedro? Ay, pastor, yo no me acuerdo, pues porque no veniste. Episteme. Culto racional. Qué interesante es la palabra de Dios, ¿no crees? Entonces el arrepentimiento es algo serio. El arrepentimiento implica volvernos a Dios. El arrepentimiento no es solo una sensación de culpa, porque me quedo como el ejemplo del primer estudiante que reprobó matemáticas en ingeniería. Y el arrepentimiento, donde solo es un sentimiento, en realidad no es un arrepentimiento, sino un remordimiento. Pero si hay un arrepentimiento genuino, como lo expresa Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. El arrepentimiento genuino implica volvernos a Dios, implica apartarnos del pecado. Proverbios dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. No es cuestión de pedirle a Dios, quítame esto. Es cuestión de decirle, yo me aparto de esto entregándote esto. Me sorprendió tanto una abeja que tuve en cierta ciudad, que trabajaba en una empresa, cierto estado, cierto país. Y era un hombre de la iglesia, era un hombre como cualquiera de todos ustedes, cualquiera, así. Leía, que cantaba, que predicaba, que decía, que enseñaba, que daba la bienvenida, así. Y un día viene conmigo y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Contigo me hablaba de ti. Dime, hermano. Pues tengo ya casi un año fumando marihuana. ¿Cómo crees que me sentí? ¿Cómo? Wow. Y por más que le digo a Dios que me la quite, no puedo. Dije, ahí está el error, fulano de tal. Lo que tienes que hacer es decirle a Dios, aquí está esto, te lo entrego. Te lo entrego. No volvió a fumar marihuana, pero le entregó el problema a Dios. ¿Me están escuchando? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Preséntalo en sacrificio vivo y apártate del pecado. Si alguien sabe qué es el pecado, es Dios. No tenemos que enseñarle al Dios, esto es pecado y esto no.
pero nosotros también lo sabemos. Y entonces aquello que en un momento dado me está molestando y no me permite avanzar, sino que me frustra y no me permite tener el gozo, la libertad, la alegría, no me permite sentirme bien y en paz con Dios, como lo dice la palabra. Entonces tengo que volverme a Dios, arrepentirme, volviéndome a Dios, apartándome del pecado y disponiéndome a servir, como el estudiante segundo de ingeniería que reprobó matemáticas, que se dio cuenta del problema y no dijo, chale. Reconoció su falta, cambió su actitud desde aquí, dejó lo que tenía, o lo que sí tenía que dejar, dejó de hacer aquello que le estorbaba y se puso a estudiar matemáticas y sacó adelante su carrera. ¿Me expliqué o no? Y esto, como estamos diciéndolo, involucra estas tres áreas: las emociones, el intelecto, la voluntad. ¿Cómo puede ser un culto racional si no lo pienso? Si no estoy aquí con disposición de cambiar de mente, de pensamientos, si no hay disposición de cambiar mi mentalidad, entonces no hay un cambio en las emociones. Puede haber un intento de cambiar de conducta y no es suficiente, mi hermano, mi hermana. No es suficiente, porque lo que se hace sin el poder de Dios en la cabeza cansa, frustra, enajena y por fin me aparta del Señor. Pero cuando entonces pongo, presenta tu cuerpo, ese es el culto racional, lo presento a Dios, entonces hay un cambio de mente, de pensamiento, y mis emociones, en lugar de llevarme a vergüenza y pesar, supero esa vergüenza y pesar por mi situación de pecado, pero son cambiadas esas emociones por seguridad, paz, gozo, alegría, confianza en Dios. ¡Aleluya! Es cuestión de voluntad, no es cuestión de echarle ganas. Es cuestión de hacer, es cuestión de elegir, es cuestión de deliberadamente pensar qué hay que hacer con mi vida. ¿Cómo se aplica esto tan tremendamente? Signos de admiración, abro signos de admiración. ¿Cómo se aplica esto totalmente en la vida de cualquiera de nosotros, en cualquier área de nuestra vida? La individual del descanso, la familiar de las relaciones maritales, la familiar de relaciones con los hijos. Estar en paz con Dios me permite estar en paz con los demás. No estoy en paz con Dios y me peleo con todos ustedes. ¿Cuánto más con ella? Pues porque con ella vivo. ¿Me explico o no? Vamos a ver un par de ejemplos rápidos. Zaqueo. Uy, cuando Zaqueo es confrontado por el Señor, ese hombre es confrontado por Dios con la amabilidad de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Jesús y Zaqueo se encuentran, Jesús no le dijo, pecador malvado, eres un tonto. No, Zaqueo, bájate de ahí, voy a ir a comer a tu casa. Yo quiero saber cuándo Dios en nuestro pecado nos ha dicho tonto, tonta. ¿Algún día? Si hay alguien que tiene una amabilidad maravillosa y que nos atrae con cuerdas de amor, se llama Dios. Y cuando Zaqueo toma conciencia de su pecado, él dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama pensar bien. Eso se llama actuar con la voluntad e involucrar las emociones deliberada, intencionadamente. Lo que sea, ahí está, Señor. Y lo devuelve no porque era rico, lo devuelve porque es confrontado por la gracia de Jesús, quien al verlo no le señala su pecado. Igual que el hijo pródigo, que cuando llega con su papá, el papá no le dice, ¿dónde están las cosas que te llevaste? No le dice, mira cómo andas, muchacho. Lo ve y lo abraza y lo besa y lo pone, en lugar de sus harapos, le pone una túnica
y zapato nuevo y anillo y hace matar el animal más grande que tienen ahí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cómo no va a ser confrontado con su pecado así? Perdóname, ya no soy digno. Mijo, aquí está. Venga, un abrazo. Vamos para adelante. La gracia de Dios es así. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo. Me imagino a Pablo, al viejo Pablo, pelón así como yo. Viejo Pablo, fuerte, más que yo. Como moviendo la cabeza, viéndonos uno por uno, uno por uno. Y concluyendo y diciéndonos: hijos míos, hermanos, por la misericordia de Dios, adoren racionalmente al Señor presente en su cuerpo. Otro ejemplo del Antiguo Testamento son los valientes de David. No hay tiempo para leer toda la historia y para comentarla todas. Llegaron, dice la Escritura, se juntaron con él todos los afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, como de 400 hombres. ¡Qué impresionante! Y David, un hombre que luchaba con su pecado, pero un hombre que se aferraba a Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David, de un corazón conforme al de Dios, sería instrumento para transformarlos de desechados en valientes. ¿Qué cosa? ¿Cuántos estamos dispuestos para hacer esto? ¿Cuántos vamos a hacer aquello? Oye, vamos a hacer aquello. Ay, pastor, ¿te imaginas a David diciéndole a su ejército: vamos a pelear contra los filisteos? ¿Quién va? Ay, David. ¿Te imaginas? Gente desechada, afligidos, endeudados, con amargura. Y un hombre que no era perfecto. David lucha con sus pecados, con sus problemas. Y era conforme al corazón de Dios, precisamente porque David no se quedaba en el echarle ganas, sino en el hacer las cosas. Y David entonces es un catalizador para el otro. Un levantador de límites. Con su ejemplo y motivación despertó y extrajo lo mejor de aquellos hombres, y ellos pasaron a la historia. El domingo pasado apareció ahí frente a nosotros una diapositiva que decía: el impacto de una iglesia está en el compromiso de sus miembros. Y el compromiso no es como el del estudiante de ingeniería que reprueba matemáticas y dice: no puede. El compromiso está como el segundo estudiante de ingeniería que reprueba matemáticas y se levanta y sale adelante. ¿Me expliqué? Creer en el Evangelio exige cambio, hermanos. Jesús habla del arrepentimiento como algo necesario. Creer en el Evangelio esencialmente implica el arrepentimiento. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús dijo: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Jesús dijo que será predicado en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Creer en el Evangelio implica arrepentimiento, pero no es, ojo y oído, no es un arrepentimiento que se obra solo un momento, solo en un momento. Es un arrepentimiento que se expresa todos los días delante de Dios. ¿Aquí están? Sí. ¿Le paro ahí o sigo? Sigo. El Evangelio entonces, si alcanza la mente, también alcanza el corazón. Porque si pienso en la gracia de Dios, mi voluntad entonces se involucra, mis emociones van por delante. Cuando pienso en el arrepentimiento del cual Jesús habla, provoca lo que hizo Dora, caer de rodillas, y no porque ella estaba haciendo pecados, sino porque se sentía cargada, fueron sus palabras. Cuando Pedro y los apóstoles predicaron el Evangelio allá en Hechos capítulo 2, la respuesta de la gente es que se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos?
Tomaron conciencia, pensaron lo que estaban oyendo, decidieron con el pensamiento de lo que estaban oyendo llevarlo entonces a una voluntad, una acción voluntaria pero sincera, genuina. Y el caso contrario es el de Agripa. Él solamente fue convencido en la mente, pero no en el corazón. ¿Se acuerdan de lo de Agripa? Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades, por poquito me persuades, pero no se hizo cristiano. O como Judas, que tuvo un remordimiento impresionante que lo llevó a la horca, al suicidio. Tenía una navaja de litio bárbara, yo creo. Terrible. Ahora, déjame hacer una aclaración, hermano, hermana, y déjame seguir pastoreando tu vida y mi vida. El arrepentimiento no solamente es una cosa de decir: ay, pues perdón, ya me arrepentí. No, pues es que sí estaba haciendo mal. No. ¿Sabes tú que para poder tener el arrepentimiento genuinamente en el alma, en el corazón, en la cabeza, en el cuerpo, ya te dije 3 cosas: hay que pensarlo, hay que sentirlo, hay que actuarlo. Pero ¿sabes que en el fondo es un don de Dios? Dale gracias a Dios que nos podemos arrepentir, porque con toda facilidad Él, ante nuestro pecado, ¡pum!, vámonos. Pero el Dios nuestro no es así. No es así. Piensa desde el principio de la historia. Dios siempre ha dado la dicha del arrepentimiento. Y en el libro de los Hechos, interpretando lo que en el Antiguo Testamento pasaba, dice: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es un don de Dios. Es por su gracia. La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque Dios es el director de la Facultad de Ingeniería, es el maestro de matemáticas, y con toda facilidad te dice: fuera, con toda tranquilidad, y dile que no. Pero nos ha dado la dicha de poder arrepentirnos. No solo a Israel, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, a nosotros. Es un don de Dios. Él es lastimado cada vez que tú y yo pecamos. Y eso duele. Pero más me cuesta admiración, me cobra admiración, perdón, más me provoca admiración tan solo pensar que a pesar de cómo soy, me ama. Y no es la mejor palabra, no sé qué palabra decir. Él es insistente, es necio en amarme. Y a ti también. Arrepentimiento. Y nos da un nuevo corazón. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué no regresamos? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué nos cuesta trabajo arrancar y nos estancamos? No, ahora sí voy a hacer todo, voy a estar ahí todos los domingos. No, ahí sí voy a estar. Paz. No, ahora sí ya no voy a ver más pornografía ahí. Paz. No, ahora sí ya no voy a hacer estos pensamientos respecto a los hombres o respecto a las mujeres. Sí. Paz. No, ahora. Paz. Y una tras otra. ¿Por qué? Quizá por creer que la salvación se reduce a un acto único que no requiere atención posterior. Ustedes lo saben, lo han escuchado de mi boca, y Liliana lo dice cada vez que cumple años, y acaba de cumplir años hace unos días, el día 8.
Yo entregué mi vida a Jesucristo conscientemente, deliberadamente, intencionadamente, pensadamente, un 9 de agosto de 1972, pero a partir del 9 de agosto del 72, todos los días tengo que buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados, ayúdame. Y en determinados momentos, no sé cuántas veces le he tenido que decir: Señor, aquí está esto, Señor, aquí está esto, Señor, aquí está esto, Señor, aquí está esto. ¿Me explico? La salvación no solamente tiene que ver con un acto único. ¿Cuántos ha habido así? Hubo una campaña de evangelismo, se entregaron 10,000 personas. ¿Cuántas siguen? 2. ¿Dónde están las 9,998? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿No dice cada domingo? Bueno, cuando no hay playa o cuando no hay ofertas en Brownsville. Dice cada día y sígame. Es decir, que puedo ir a la playa, es decir, que puedo ir a Brownsville, es decir, que puedo ir aquí y allá y más allá y más acá, en todos los lugares en donde no se afecte mi vida espiritual, en donde no se afecten mis pensamientos, en donde no se afecte mi corazón. Puedo ir a donde sea y puedo ver lo que sea mientras no se afecte mi relación con Dios. ¿Me estoy explicando? Y lo puedo ir a ver, a hacer, a cantar, a moverme, a comer, a no sé qué, cualquier día, con quien sea, mientras no se afecte mi relación con Dios. Pero si se afecta mi relación con Dios, entonces tengo que regresar y decirle: perdóname, Señor. Y considerar que si tuve que decirle: perdóname porque no sé, porque no la vuelva a tirar. ¿Me expliqué? Quizá también otra razón o causa es olvidar que se es fuerte o débil en la medida que se cultiva la intimidad y el conocimiento de Dios. Por eso leímos Pedro ahora. Hay que añadir a nuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Quiero conocerlo a Él hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Por eso prosigo a la meta, decía Pablo. ¿Se cansaron? Porque yo sí. Quizá por desarrollar no solo el conocimiento, probablemente me dedico a estudiar tanto la Escritura y tengo un conocimiento intelectual de ella. Y permítanme hacer una referencia como referencia. No quiero que me digan: el pastor es medio feo. Bueno, sí soy feo, pero no más tantito. ¿Cuántas personas conoces? Yo conozco mucha gente, y no, bueno, los vi a ellos no porque fueran ellos, Yo conozco mucha gente que conoce la Biblia al revés y al derecho, pero su corazón está tan lejos de Dios. ¿No les interesa andar con Dios? ¿No les interesa andar con Dios? Un día estábamos en cierta ciudad, éramos pastores en cierta ciudad, cierta iglesia, y llegó un hombre y me dijo, me escuchó predicar. Entonces termina el culto y me dice: ¿puedo hablar con usted un momento? Sí, con todo gusto, dígame. Soy fulano de tal, a sus órdenes, Dios lo bendiga, bienvenido. Dígame. Estaba yo pensando, ¿por qué no ponemos otra iglesia y nos vamos a mitas? El moche. Y me dijo: yo conozco la Biblia, yo puedo dar clases y usted predica, y luego usted da clases y yo predico, y nos vamos a medias. ¿Te acuerdas? Hay gente que conoce la Escritura. Permíteme decirlo, y voy a darme quizá en un pequeñito viaje así de ego, de vanidad, de yo-yo. Conozco la Biblia, hermanos, ¿y de qué me sirve conocer la Biblia y poder dar razón de casi cualquier cosa de la Escritura si mi corazón está lejos de Dios? Si no ando con el Señor todos los días, ¿de qué sirve? De nada. ¿Me escuchaste? Si ese conocimiento no va a una conducta emocional o una emoción que se va a la práctica,
Entonces, ¿de qué se trata? Quizá porque limitamos nuestro tiempo para con Dios. Quizá le pongo tantos y tantos problemas, muros, trabas. Mejor es un día en tus teatros que 1000 fuera de ellos, decía el salmista. Y escúchame bien lo que voy a decir y no digas, el pastor me dejó. Tranquilo. ¿Sabes que Dios no espera que estemos aquí los domingos? ¿Sabes qué es lo que espera? ¿Qué crees tú que espere Dios? Por encima de nuestra presencia aquí. ¿Qué? Glorificarlo a Él, amarlo a Él. Y si lo amo, sí, porque vuelvo a decirlo. Mire, podemos poner bancas y llenamos aquí y los pasillos ponemos sillas y les traigo aquí ¿a quién quieren que les traiga? A usted me dice. El punto es ese, como no sé quién me dijo hace no sé cuánto tiempo ni sé en dónde, pero pastor, ¿por qué no ponemos así luces y así para hacer atractivo a los jóvenes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fui a predicar a cierta parte, cierta iglesia, cierta ciudad, hace tiempo, platiqué a ellos dos. Era así la congregación era muy grande, así medio obscuras. Y acá al frente, luces, azul, morada, amarilla, un montón de colores así. Y entonces cuando empezaba a cantar el grupo, salía humo así. ¡Wow! Y luego cuando me presentan a mí, pasa primero el pastor, y cuando pasa el pastor, una luz lo va enfocando desde allá. Voy a presentarles a una persona. Estoy actuando, yo sé que estoy haciendo el ridículo, ¿eh? Les voy a presentar a una persona que nos va a dar la palabra de Dios. Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y bolas y la luz sobre mí. Dije, órale, carnal. Juan Gabriel se quedó corto, dije yo, qué cosa. Y salió así humo y todo apagado y nada más el enfoque, los focos aquí sobre mí. Qué chulada, ¿no? Y entonces la gente casi no se podía ver porque estaba casi oscuro. Entonces se pierde la comunicación, pero aquí se trata de hacer un show. ¿Me estoy explicando? Perdón, yo no creo que Dios sea glorificado ahí. Ya, punto. No lo creo. Y si alguien pretende que pongamos una cosa así aquí, yo me opongo. No, imagínate. Y viene con nosotros Roberto López. ¡Ah, su mecha! ¡Bravo! ¿Te imaginas? ¿Qué cosa? Y dice Roberto, ¿y yo por qué? Es tan complicada la situación. Y en quinto lugar, probablemente porque pensamos que hay atajos. Pero el desarrollo de la vida cristiana no tiene atajos. Es imposible que seamos, es posible, perdón, que seamos negligentes en algunas áreas de la vida espiritual sin sufrir gran pérdida. Pero serlo en la comunión con Dios es lastimarnos y perjudicarnos. Es terrible eso. Recuerda, Dios responderá a nuestro deseo y esfuerzo por conocerlo. ¿Qué será en ti? En mí, voy a decirlo. Yo creo que necesito más disciplina. ¿Disciplina? Sí. Leo la Biblia, oro, estudio, leo, tengo lecturas varias, como las que les subí el domingo pasado al grupo de la iglesia y que solo
Algunos, 3, 4 me dijeron gracias y los demás no sé. Y no espero las gracias, espero que lo bajen y lo lean. Pero creo que me falta amar más a Dios. A mí me falta eso. En el seminario estoy dando la materia de disciplina cristiana. Estoy dando 4 materias, una de ellas es esa. Y los alumnos que tengo de primer ingreso están sorprendidísimos y yo me sorprendí que estuvieran sorprendidos. Sorprendidísimos de lo que implica la disciplina. Esta semana apenas empezamos a discutir sobre disciplina y discipulado. Y se sorprendieron que cuando vieron que un discípulo es alguien que se disciplina y una persona disciplinada está aprendiendo, es un discípulo. Y entonces esta pregunta que les hago a ustedes, se las hice a ellos, les pregunté, ¿en qué cosas necesitas disciplinarte? Uno de ellos se puso a llorar, al cabo que no les voy a decir su nombre. Uno de ellos se puso a llorar y dijo, son muchas cosas. Dijo, a veces paso semanas sin abrir mi Biblia y quiero ser pastor. Dijo, a veces paso días enteros, quizá toda la semana, sin orar nada más en los alimentos y así de volada. Señor, gracias por lo que a mí, amén. No. Dijo, me falta disciplina y se puso a llorar. Y a mí me golpeó, como ya estaba definiendo que este iba a ser el sermón. No me puse a llorar con él, ni delante de ellos, ni con mi esposa. Pero me quedé pensando, yo necesito amar más a Dios. Y el amar en el sentido amplio, en el sentido amplio del sentimiento, del sentir, pero sobre todo en el sentido amplio del compromiso. Dios ha sido maravilloso conmigo. Ha sido mi papá, ha sido mi amigo, ha sido el proveedor de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mi nieto y de mis nietas. Ha sido el proveedor de un ministerio pastoral por 42 años. ¿Yo? Entonces necesito amarlo más. Él merece que lo ame. Él quiere que lo ame. Y Él me dice en su palabra que amarlo no es cuestión solo de sentimientos. Y pensando en esto, yo reconozco que a veces siento y a veces no siento. Pero en su palabra me vuelve a insistir, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Ámame, dice Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces la clave del cambio es pensar como cristiano. Como el estudiante de ingeniería que reprobó matemáticas el segundo, que pensó como ingeniero, aún sin serlo todavía, y entonces se abocó a pensar como ingeniero. Y los cristianos a veces no pensamos como cristianos. John Stott, un pastor teólogo, dice: el Espíritu Santo nos abre la mente para que veamos cosas que nunca antes habíamos visto. Dice: la mente cristiana no piensa solo en asuntos espirituales, también piensa en las cosas más seculares, más mundanas, pero desde una perspectiva cristiana. La mente cristiana busca la voluntad de Dios en el hogar. ¿Cómo es posible que alguien que dice amar a Dios hoy y creer en Él sea capaz de abandonar a una mujer? O de pensar abandonar a sus hijos. ¿Cómo es posible eso?
¿Qué acaso no hay cabeza? La mente cristiana busca la voluntad de Dios en el hogar, en el trabajo, pero en el hogar, insisto, para tratar a la esposa como vaso más frágil, no como si fuera un jarro de aluminio. La mente cristiana busca la voluntad de Dios en todas las partes de la vida. En el trabajo, en nuestra comunidad, en las cuestiones de ética social, en la política. Ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Cuál? Y es ahí donde se presenta el maravilloso Salmo 1. Ya estoy terminando. Es ahí donde se presenta el maravilloso Salmo 1. Cuando el año pasado que prediqué los salmos en un solo sermón, los 150 salmos, les dije y se rieron, y no hubo problema, nos reímos. Los salmos empiezan con el 1. Pues claro, con el 1. Sí, pero espérate. El 1. Toda la introducción a la experiencia humana concentrada en el Salmo 1. No sé de quiénes son estas, pero permiso. Bienaventurado el varón. También vale decir bienaventurada la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, burladores de lo espiritual se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El deleite. Dulce es más que la miel, dice el salmista en el 19. Y también David dice, me deleito en tu palabra, Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita. No solo reflexiona, sino medita. La diferencia entre reflexión y meditación, perdón, esto lo aprendí de mi pastor y aunque suena a filosofía, aguántese y si no le entiende me lo vuelvo a explicar yo. La reflexión, decía el pastor, es flexionar hacia sí, es decir, pensar en ti, estrictamente en ti. Cabe la reflexión, pero la meditación es pensar en el pensamiento de Dios. Porque se medita en la ley de Jehová, porque en la ley de Jehová está su delicia. Amén. ¿Sí o no? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta es una figura metafórica y es un recurso dialéctico. Aguántese. Es un recurso del discurso para decir como ejemplo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Piensa un momento en un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Como dice aquí, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, prosperará. ¿Quién que tiene la mente de Dios no busca hacer su voluntad en el hogar, en el trabajo, en nuestra comunidad, etcétera? ¿Quién es capaz ante esto de quitarse el traje de cristiano cuando sale del culto, del templo, de la vista de los demás cristianos? ¿Quién es capaz de quitarse el traje de cristiano y ponerse un traje de perverso? Cuando la ley de Jehová es su delicia, no solamente es feliz, bienaventurado, sino que se deleita y se atreve a pensar en el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es su palabra. La mente cristiana, la clave está ahí. Ahí está la clave. Voy a correr y correr. Nuestra mente es el centro de operaciones. Todo cuanto racionaliza lo hace o no a partir de su condición de cristiano. Una mente cristiana. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto, agradable a Él.
otra versión de este pasaje. Aquí están. Ya voy a acabar. Me quedan 250 diapositivas. Ya voy. La transformación es producto de la renovación de nuestra mente, dice el versículo 2 de Romanos 12. La transformación es producto de la renovación de nuestra mente. Nos lleva a conocer la voluntad de Dios y, por supuesto, si cambian nuestros pensamientos, también cambiará nuestra actitud hacia Dios, hacia nosotros mismos. Reprobé matemáticas, soy un tonto, mejor me voy. No, reprobé matemáticas, decido cambiar. ¿Me expliqué la ilustración? Entonces, ¿cómo estás alimentando tu mente? ¿De la abundancia del corazón? ¿De la abundancia del corazón? Nada más que la boca habla lo que el corazón tiene y es un lenguaje para decir, haz de cuenta que es lo mismo que de la abundancia de la información piensa la cabeza. Es que me viene este pensamiento. Es que me viene este pensamiento. ¿De dónde? A ver, ¿por qué no piensa usted en chino? A ver, ¿por qué no piensa usted que usted es la persona que necesita regalarme su coche? ¿Por qué no piensa eso? ¿Me están escuchando? ¿Qué piensa uno? Lo que conoce, la información que tiene. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces Pablo nos va a decir en Filipenses 4, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Sigan. Aleluya. Ya acabé, ya estoy, ya. No hay que olvidar que la mente es un maravilloso recurso que Dios nos ha dado. Vamos a Romanos 12, por favor. Pónganse en pies, por favor. Toma Romanos 12. No voy a manipular. No, Dios me libre de hacerlo. Pero tengo que guiarte un poquito. Toma perfectamente en tus manos, simuladamente, tu mente, tu capacidad pensante. Y lee conmigo a una voz Romanos 12, 1 y 2, despacio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierra tus ojos. Dame chance de pastorearte un segundo más, un momento más. A lo mejor eres del estudiante de ingeniería que reprobó matemáticas, o así te sientes. Espérenme los jóvenes, por favor, no interrumpan con su silencio. Pásenle para acá, pero no me hagan ruido, por favor. Y no interrumpan, no le pidan permiso a nadie para pasar. Aguántense ahí donde están, ya. Eres el estudiante de ingeniería que reprobaste matemáticas. Es decir, eres el cristiano, la cristiana, que no te sientes en plenitud con tu cristianismo.
Si tú buscas en la iglesia luces y humo, aquí no los vas a encontrar. Y aunque los encontrases, no significa que Dios está cerca de ti. Aguántate ahí, hijo. Eres estudiante de ingeniería, que reprobaste matemáticas y que te sientes lejos de Dios. Crees que hasta ya te dieron de baja en la escuela. No, nadie te ha dado de baja. Y si tú eres hijo o hija de Dios, aunque te quieras dar de baja, nadie te borra del libro de la vida. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero lo que sí probablemente necesitas es cambiar tu manera de pensar. Y para eso necesitas primero arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios. Enseguida, entregarle a Dios en esa nueva manera de pensar, entregarle a Dios lo que te distrae de Él, lo que te aparta de Él. Enseguida, decirle que le amas. Y decirle que estarán los momentos precisos en que tú experimentes la felicidad que significa que Dios sea tu papá, tu compañero, tu amigo, tu Señor, tu sanador, tu libertador. Y por fin, habiendo empezado con el pensamiento que te lleva a arrepentirte, a entregarle, a amarle, buscar disciplinarte. ¿Qué tal si le dices a Dios aquellas cosas en las que tú eres indisciplinado? Y yo también. El proceso del cambio espiritual, el proceso del crecimiento cristiano. Oh, qué amigo nos es Cristo, maravilloso Señor. ¿Quieres venir al frente conmigo para orar juntos? Ven, yo voy a orar por mí, pero ¿quieres venir conmigo adelante para orar? Los que estemos aquí adelante para orar, vamos a tomarnos las manos, vamos a hacer una gran cadena. No sé quiénes vienen y quiénes no vienen, no me importa. Porque yo quiero ser un mejor cristiano. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que el nombre de Cristo, de paz vos sois santo amor. Esto es porque no llevo a Dios en oración. Ora en silencio un momento. Ora en silencio por ti un momento.
venzamos lo que regularmente hacen los niños y las niñas, que encaprichados piden perdón una y otra vez por lo mismo y vuelven a hacerlo. Y nos comportamos como hijos. Y no me refiero a nuestra relación con Dios porque somos hijos, sino en esa personalidad dependiente que nunca nos permite avanzar. Como el estudiante de ingeniería que reprobó matemáticas y decidió salirse. Se autodescalificó. Tampoco seamos como aquellos otros que se creen papás de todos los demás y que califican la vida de otros y terminan por desmoralizarse porque ven que los otros dicen o hacen o no dicen o no hacen. Mejor seamos de una personalidad adulta que amamos a Dios intencionadamente. Ora por la persona que está a tu derecha, por favor. Ora por la persona que está a tu izquierda, por favor. Rosy Medellín, ora en voz alta. Podamos, conforme a tu voluntad, Señor, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que podamos añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento. Permite que seamos como el hombre, como el varón del Salmo 1, que meditemos en tu palabra de día y de noche y que podamos ser como ese árbol junto a las corrientes de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, Señor, que aún en la vejez podamos fructificar, Señor, estemos vigorosos y verdes, que anunciemos que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador. Te alabamos, Señor. Amén. Luis Arellano, ora por favor. Señor mío, sobrepasa todo entendimiento. Te agradecemos porque tu gracia también inunda nuestro corazón y transforma nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, que tenemos el perdón y que podemos tener a nuestra mano, Señor, tu misericordia, Padre. Entendiendo, Dios, que puede llegar un día en que no encontremos más tu mano. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a encontrar siempre tu mano, Señor. Que evitemos, Dios mío, llevar una vida, Padre Celestial, de solamente cumplir con el protocolo, Dios, de solamente sentirnos bien. Te pedimos que nos ayudes a caminar en esa senda antigua, Padre Celestial, donde nosotros nunca tuvimos que habernos movido, Señor. Clamamos tu perdón, clamamos tu misericordia por nuestros hijos, por nuestra descendencia, Señor, por los nietos, Dios. Y te pedimos que tú seas el que gobierne nuestra vida, Padre, de principio a fin, y que entendamos que ese gobierno santo, Señor, ese gobierno celestial también demanda fidelidad y demanda obediencia. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar hoy de pie delante de tu presencia y podemos clamar tu misericordia, Señor. Y te pedimos que siempre lo podamos hacer y que siempre estemos a tiempo de encontrar esa paz y esa bendición en ti. Y que entendamos, Dios, de manera definitiva, que si no es hoy, Señor, quizás mañana no lo podemos volver a hacer. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Susana, ¿quieres orar, por favor? Gente diferente a la demás creación, Señor. Nosotros podemos razonar, pensar y permítenos deleitarnos más en tu palabra para que nuestra mente esté llena de ti, Señor, y podamos actuar conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por ese privilegio en la creación
que somos nosotros los seres humanos. En Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte. En Jesús. Amén. Un abrazo. Dense un abrazo. Digo, no ustedes solos, entre ustedes. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y hacer tu voluntad. Amarte solo a ti, Señor. Llevar siempre tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Al débil proteger, Señor. Al pobre defender, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y hacer tu voluntad. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y hacer tu voluntad. Amarte solo a ti, Señor. Llevar siempre tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Al débil proteger, Señor. Al pobre defender, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y hacer tu voluntad. ¿Cuál es juego que más famoso ahora de las últimas semanas que se usa con los teléfonos y eso? ¿Cómo se llama? Y fíjate cómo el enemigo nos está utilizando, ¿verdad? ¿Sí saben qué significa Pokémon? No saben. Pocket Demon.
¿ok? Pocket demons, son los demonios de bolsillo. Y ya no tenemos nosotros que abrirle las puertas al demonio para que venga, sino nosotros mismos los vamos a buscar con nuestros propios teléfonos. Es la manera en que el enemigo nos está utilizando, y como un juego, ¿verdad? Nos saca de nuestras casas para ir a cazarlos y para ir por él. Hermano, dice el versículo 2 de Romanos: no os conforméis a este siglo. El enemigo no descansa, siempre está ahí. Tenemos que considerarlo, que hay muchas artimañas de parte de él. Y te hago esto porque quizás nosotros permitimos que nuestros hijos pues lo hagan, ¿verdad? Se diviertan y se entretengan con el celular o con la tableta. Bueno, tienes que supervisar de qué manera lo están haciendo. Cuando escuchaba al pastor hace rato, me hizo recordar del apóstol Pedro, cuando él pudo podía seguir a Jesús. Porque así es, el Señor nos ama de una manera tan especial que nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de poder seguirlo. En un momento dado él quiso seguirlo y le dijo: no me puedes seguir ahorita, pero me vas a seguir después. Cuando hubo trabajado en su corazón y cuando lo abraza y lo confirma y le dice 3 veces que lo ama, ¿verdad? Y hoy yo podía entender eso. Pastor, gracias por la enseñanza, por la prédica. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos da esta semana de regresar a casa, como decía Guillermo, con tarea. Y gracias porque podemos acercarnos a Dios con esa plena seguridad de sentirnos amados, perdonados, renovados, restaurados, porque eso es lo que hace nuestro maravilloso Padre Celestial. Amén. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. ¿Qué es lo que batallas en un área de pecado? Para Dios dice que su sangre preciosa lo cubre todo, lo limpia. De nosotros nada más es esa actitud de que me levanto, no me doy por vencido, mejor no le voy a echar ganas, voy a aplicar mi voluntad, voy a aplicar mi deseo de que Dios sea glorificado a través de mi vida. Bendito Padre Celestial, gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias porque nos trajiste ahora para confirmarnos más tu amor y el deseo que tienes de trabajar con nosotros. Gracias, Padre, porque crees en nosotros, porque sigues apostando con nosotros. Todo lo has hecho ya, Padre. Solamente nos pides que creamos y que seamos diligentes y que seamos comprometidos. Gracias, Dios. Esta semana te pido que cada uno de nosotros pueda ser confirmado en el corazón de que tú estás ahí como un poderoso gigante para ayudarnos a vencer, para ayudarnos a ser comprometidos. Gracias por el gozo que produces en nuestra vida cuando somos obedientes. Un gozo que no se compara con nada, y por la paz que sobrepasa todo. Bendito seas. Ve con nosotros, Dios. Ve con nosotros y llévanos con bien a casa. Bendice la vida del pastor, ese dolor que se presentó en su cuerpo, Señor. Dale fortaleza, Padre. Dale alivio. Bendice a la hermana Mimi. Bendice a la familia pastoral. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Salmos 91, 1 y 2.